Como se puede apreciar, este dispositivo cuenta con varios sensores. Entre ellos tenemos un sensor de capacitancia, el que nos permite medir el agua en el suelo o la cantidad de agua que hay en el suelo, un sensor de temperatura y humedad relativa, un botón que nos va a permitir poder visualizar en pantalla las variables de temperatura, humedad relativa, la lectura del sensor capacitivo y también las lecturas del potenciómetro. También fíjense que tenemos un potenciómetro, el cual nos va a permitir fijar un umbral en el cual se va a regar, que en este caso está representado por este LED, que no sé si se aprecia correctamente, pero hay un pequeño LED el cual se enciende cuando nosotros fijamos ese umbral. Ese LED nos va a representar el uso de un relé, por ejemplo, el cual podría activar una bomba para poder regar. Y obviamente, como les comenté, o como se ve en la descripción, en este caso utilizamos la SP32. Al presionar este botón, se enciende la pantalla con el objetivo de que no esté encendida todo el tiempo y no haya un gasto energético tan grande. Aparte de medir todas las otras variables o todas las variables que yo les acabo de comentar, por ejemplo temperatura, humedad relativa, la lectura del sensor que permite medir agua en el suelo y también la del potenciómetro, la gracia de utilizar el SP32 es que se puede conectar vía Wi-Fi, por lo tanto también se pueden ver las lecturas o los registros de cada uno de estos sensores a través de un sitio web. En este caso estamos utilizando ThinkSpeak. Como les comenté, aparte de ver las lecturas en el LCD propiamente tal, ustedes pueden ver el registro de la temperatura, humedad relativa, los registros del sensor de suelo y los registros del potenciómetro a través de ThinkSpeak. Para lograr este nexo ustedes deben cambiar algunos parámetros del código. En primera instancia ustedes deben cambiar el SSID, que corresponde al nombre de la red que ustedes tienen de Wi-Fi en su casa. Por otro lado, ingresar la clave. También ustedes deben ingresar el Channel ID, que corresponde a una clave numérica que les va a entregar ThinkSpeak. Y por otro lado, ustedes deben ingresar una clave que les permitirá escribir sobre los gráficos en ThinkSpeak. Y les muestro parte del montaje que tengo. En esa cajita están los reguladores y las baterías. Por otro lado, por ahí tengo montado el panel solar. Y en la cajita blanca se encuentra la SP32 con todas las partes, es decir, el switch, etc. Y al lado de ella tengo la bomba sumergible. Y un poquito más acá tengo el sensor de temperatura y humedad relativa. Acá se pueden apreciar las plantas, no sé si será muy perceptible, pero en la orilla hay una pequeña tubería que es la que traslada el agua hacia las plantas. Y por acá se encuentra el sensor de capacitancia que permite medir el agua en el suelo. Eso es todo, amigos.